Buenas noches y bienvenidos al primer programa del mes. Mi nombre es Alejandro Galarza Berkovich y tengo el gusto de coordinar la iniciativa filosófica. Hoy somos más de 650 emprendedores de 9 países del continente los que sumamos esfuerzos en esta iniciativa y participamos activamente de este espacio que está creado con muchísima dedicación por un equipo y por un talento humano detrás de muy altísimo valor. Desarrollamos este espacio filantrópico con el fin de generar valor en la vida de la gente y eso es lo que hemos venido haciendo semana a semana. Este ya es nuestro séptimo espacio del Emprende Más y nuestro noveno espacio del curso de gestión de proyectos para emprendedores. Recuerden inscribirse en la propuesta completa y seguirnos en nuestras plataformas de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. Esta semana tenemos el honor de presentar a Santiago Núñez Naranjo. Trabajaremos en conjunto para crear un espacio de innovación orientado en la pyme y en su proceso de internacionalización. Como cada semana, creo que la parte más compleja es resumir toda la trayectoria de nuestros expositores en breves minutos, y esta no es la excepción. Santiago Núñez es experto en comercio e inserción internacional. Él es licenciado multilingüe en negocios e intercambios internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en relaciones internacionales, con mención en resolución de conflictos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es doctorante en el programa de desarrollo regional e integración económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Compostela de España. Santiago tiene más de 10 años de experiencia en instituciones públicas y privadas. Esta experiencia se relaciona con el comercio internacional y la gestión pública. En su carta de presentación están Alimentos Snob, CIPIA, S.A., la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, CETEC, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, la Comisión de Auditoría de Tratados Bilaterales de Inversión. Además, él es socio fundador de Strategy Online. Esta es una empresa dedicada a la consultoría tributaria y comercial, a la traducción legal de documentos y a la asesoría en procesos de internacionalización. Él es docente universitario y además facilitador en ponencias de alto nivel. Ellos lo evalúan sus 6 años de experiencia en temas de negocios internacionales. Ha trabajado en Líderes Quitos, ACES de Guayaquil, Conexiones, Coworking de Ibarra, Cámara de Comercio de Ibarra. Además es docente a tiempo completo de la Universidad de Otavalo y forma parte de equipos de investigación para universidades nacionales e internacionales, dentro de las cuales se encasilla en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ibarra, la Universidad de Nariño, la Universidad de La Habana, la Universidad de Santiago de Compostela. Con esto creo que he hecho una brevísima aproximación al perfil de Santiago Núñez. Yo quiero agradecerle muchísimo por formar parte de este espacio, por dedicar su tiempo a aquello que nosotros estamos convencidos de que será un espacio de altísimo valor, con muchísimas herramientas que podrán ser llevadas a la práctica por aquellas personas que nos siguen. Actualmente 27 personas tenemos conectadas, más las personas que están en plataformas de redes sociales. Invito a Santiago a prender su cámara para poder dar inicio al espacio que hemos planificado para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esta presentación. Buenas noches a todos quienes nos siguen y que siguen esta propuesta fresca de apoyo a los emprendedores, estudiantes, empresarios, en un contexto en el que se hace necesaria una unión y una cooperación civil cada vez más estrecha del sector público, privado y académico. Estoy muy agradecido por la invitación y de poder dirigirme en estos minutos y sobre todo poder compartir varios aportes prácticos para la comprensión y ejecución de un proceso de internacionalización, sobre todo desde el punto de vista de la pyme ecuatoriana, ¿sí? Que es diferente a otros aspectos o pymes internacionales. Así que me he enfocado en este punto muy particular. Creo que no hay mejor espacio para abordar el tema de internacionalización a través de una plataforma digital como esta, que ha vinculado a expertos, profesionales, estudiantes, empresarios, público en general, en diferentes zonas del Ecuador y del mundo, ejemplificando así un proceso primero de integración entre varios sectores que, como mencioné anteriormente, se lo debería priorizar, esos 3 mencionados, y desde el punto de vista también de la internacionalización, justamente, en este caso del conocimiento.
que se erige como uno de los elementos claves en el quehacer empresarial, pero a la vez liberalizador en el ámbito social y humano, el ámbito de la internacionalización del conocimiento. En este contexto, es de un alto grado personal participar a través de una presentación breve pero concisa de la internacionalización, término muy esparcido pero muchas veces malentendido. Así que si bien la internacionalización se da en el ámbito educativo, como dije, deportivo, político y comercial, la exposición se va a centrar netamente en el ámbito comercial. Y podríamos hablar de la educación, de la Agenda 2035, por ejemplo, de los objetivos del milenio también. Nos centraremos en netamente la internacionalización, perdón, de la PYME y cómo esta se puede hacer a través de herramientas digitales actuales que revisaremos a lo largo de la presentación. Algo muy importante a mencionar es que el objetivo de esta charla, ¿sí? De esta exposición, tiene como finalidad, como objetivo, identificar las herramientas digitales en las actividades de la PYME ecuatoriana que le permitan una correcta internacionalización y compartir algunos casos prácticos, vivenciales y propiamente algunas herramientas que he ido generando desde la academia y desde el campo práctico, ¿sí? Desde la empresa en la que nos vamos vinculando y que ayudamos a varios emprendedores a comercializar, a posicionarse en mercados nacionales y sobre todo en mercados internacionales. ¿Sí? Así que por ahí yo quisiera iniciar esta presentación haciendo una reflexión respecto a los mitos frecuentes que existe frente a la internacionalización. ¿Cuáles son estos mitos? Por ejemplo, que las pymes deben consolidarse o estar posicionadas en el mercado nacional antes de internacionalizarse o de exportar o de hacer inversión extranjera. Pues no es así. Una empresa, una idea, un emprendimiento puede internacionalizarse y no estar propiamente localizado, posicionado en el mercado nacional. Tenemos ejemplo de las florícolas, chocolate ecuatoriano, empresas que se dedican a la exportación de petróleo también, y el mercado fuerte está en el exterior y no tanto a nivel nacional. Por otro lado, tenemos otro mito, que la internacionalización de negocios se da únicamente a través de la exportación o la implantación de una subsidiaria en un mercado internacional. Y no es así. Vamos a revisar cuáles son estas formas de internacionalización que permiten a la empresa llegar o a los emprendimientos pequeños y poder competir en mercados internacionales. Y otro de los mitos que tendemos es que la internacionalización se circunscribe necesariamente en el ámbito de los negocios y el comercio. Pues como hemos dicho, no es así. Existe internacionalización en el campo político, deportivo, y demás, educativo, como habíamos dicho. Así que los procesos internacionales se dan de diferentes ámbitos, pero abordaremos, como había mencionado anteriormente, desde el punto de vista, perdón, se pasaron las diapositivas, desde el punto de vista comercial. Entonces, los tres objetivos que nos hemos planteado específicos en esta charla es familiarizarse con el concepto y los beneficios de la internacionalización, reconocer también las formas existentes para internacionalizar la PYME, identificar las herramientas digitales básicas aplicables para lograr efectivamente este proceso de internacionalización. Entonces, como objetivo general a lograr es aplicar herramientas digitales para la internacionalización de la PYME. Pero yo tengo un objetivo mucho más personal, que es realmente motivar a todos quienes nos escuchan, a todos los emprendedores, o al menos a alguno, a despertar el interés por los mercados internacionales, tanto de clientes como de proveedores, es decir, a arriesgarse a internacionalizarse, para que esto primero, a través de que se logra a través de una convicción en una primera instancia, como digo, a lanzarse a un mar un poco más amplio, a un mar que nos ofrece muchas oportunidades. Recordemos que Ecuador no es partícipe de más del 1% del comercio internacional. En el mundo, las exportaciones están en alrededor de 20 billones de dólares. Alemania, uno de los principales 3 exportadores, tiene la participación de alrededor de 30-35% del mercado con 4 billones de dólares. Y por ahí nosotros tenemos anualmente 22.000 billones de dólares en exportaciones, que no representa tanto en todo este volumen. Entonces, por ahí realmente creemos que el mercado internacional aún no está explotado, tanto para la importación como para la exportación. Y de ahí que mi principal objetivo sea motivar a incursionar en conversaciones, en talleres posteriores, temas sobre internacionalización. Dejar esta semillita implantada en ustedes para poder trabajar más de las herramientas que vamos a mencionar de forma como concisa.
y así lograr los objetivos, como dijimos, de llegar a mercados internacionales o de comprar de mercados internacionales, que también es importante. En ese sentido, para dar cumplimiento al primer objetivo que corresponde a la conceptualización de internacionalización, me parece principal, como dije, desmitificar este tema. Hacer operaciones comerciales, exportar o importar, no necesariamente es un proceso de internacionalización, porque la internacionalización necesariamente debe implicar la participación de una persona, de una idea, de un negocio, de forma parcial o total, generando flujos constantes, es decir, generando flujos habituales. Yo conseguir proveedores que incorporen mi cadena de suministros o incorpore a mis flujos de trabajo. Eso es muy importante y generar esta doble vía en el tema de internacionalización. Comprar, sacar divisas o vender productos y atraer divisas. En este sentido, el concepto de internacionalización tiene que ver con esta doble vía y generar flujos permanentes de diferentes tipos, comerciales, financieros y de conocimiento. Así que hablar de internacionalización es hablar de hacer negocios de forma regular, con una estrategia continua y bajo una estrategia también definida. Eso es importante. Entonces, aquí tenemos algunas estrategias que podemos utilizar. Tenemos acuerdos comerciales, acuerdos contractuales de cooperación y acuerdos de cooperación accionariales, ¿sí? Entre los acuerdos comerciales en general tenemos la importación, la exportación directa o indirecta. Yo puedo exportar productos a mercados internacionales o buscar a proveedores y, como dije, y hacerlo de forma constante. Y eso significa internacionalizar. No necesito establecer convenios de licenciamiento, establecer franquicias específicas, sino utilizar regímenes básicos de exportación e importación, que muchos estudiantes que me están siguiendo y ellos conocen los regímenes más comunes de consumo, tanto la exportación e importación, sabiendo que existen otros adicionales, ¿no? Pero que en otras oportunidades podríamos conversar sobre esos temas. Existen también los acuerdos contractuales que dan el marco legal para poder realizar licenciamientos, franquicias, concesiones, ¿sí? Es decir, que una empresa puede establecerse en otro país a través de una licencia o una concesión o una franquicia. Eso hemos visto muchos ejemplos y no es el objetivo pormenorizar sobre estos temas. Tenemos también uno de los más importantes, los acuerdos de cooperación accionariales, estos que se realizan a través de la inversión extranjera directa. Y aquí me gustaría puntualizar que mucho escuchamos sobre inversión extranjera y a veces no comprendemos exactamente a qué hace referencia. Además, quiero que se queden con esta idea. La inversión extranjera directa es un flujo de capital o de bienes de capital que proviene de un país hacia otro y que implica necesariamente el control del inversionista. Es decir, que deje además desarrollo, que deje empleo y que tenga el control. ¿Sí? Para esto hay normativa también legal en el Ecuador para poder realizarlo. Ese no ha sido el problema. Mientras que la inversión extranjera indirecta son los préstamos, justamente los préstamos que nos ofrece China, el Fondo Monetario Internacional, etc., etc. En este sentido, tenemos también alianzas estratégicas, los famosos joint ventures que podemos utilizar, o el contrato de producción compartida que se utiliza en el sector petrolero. ¿Sí? Esas son las formas de internacionalizar. Es decir, no tenemos necesariamente que hacerlo a través de la exportación o importación. Se puede hacer a través de diferentes maneras. Eso es importante tener en cuenta. De ahí que esté desmitificado alguna cuestión respecto al concepto. Pero entonces, ¿por qué debe internacionalizarse la pyme? Si tal vez está bien en un mercado nacional o no ve los beneficios de la internacionalización. Pues el tejido empresarial de América Latina está constituido el 95% por pymes, es decir, por pequeñas y medianas empresas, por empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores hasta 50 trabajadores y que no generan al año más allá de $1 millón, ¿sí? Esto implica que en este 95%, en este universo de pymes, el 15% de las pymes latinoamericanas que están incursionando en el mercado internacional sea bastante reducido. ¿Sí? Solamente el 15%, como acabo de mencionar, versus el 30-35% de Asia o de Europa. ¿Y esto por qué es importante? Porque las empresas de este 15% que realmente está incursionando en el mercado internacional está teniendo beneficios. Por ejemplo, como no depender de un solo mercado, diversificar sus productos, diversificar sus ofertas y diversificar los clientes y con eso diversificar los riesgos, que también es muy importante. Y no solo dedican a la exportación de bienes, sino también de servicios, ¿sí? En este último tiempo, América Latina también se ha especializado en la exportación de servicios. Por ejemplo, Chile, con softwares que permiten la construcción de viviendas, de infraestructura antisísmica, ¿sí? Que se exporta al mundo. Caso
habilidad de alimentar, en el caso uruguayo o argentino también pueden ser otros ejemplos. De ahí que los beneficios son amplios de la internacionalización, porque hacen que la pyme sea más competitiva, que sea más productiva, al guiarse por estándares internacionales. Entonces, esto es muy importante, no solamente centrarse en el mercado nacional, porque realmente ofrece beneficios que son palpables y que son concretos. Este 15% de pymes realmente se está beneficiando de estos beneficios de la globalización y de la digitalización de los negocios. Recordemos que la fase más moderna de la globalización es la digitalización de los negocios. Es esta época que no comenzó con la pandemia, que viene 30, 40 años atrás con la generación de esta red global que es el Internet y que nos ha permitido acercarnos de forma digital y los negocios no son la excepción. Otro de los beneficios de la internacionalización es el posicionamiento de una marca, el ser conocidos ya no solamente en un sitio, sino en diferentes partes del mundo. Y eso tiene una implicación en los productos, es decir, crear nuestra propia denominación de origen, que mis vinos, que mis productos, que mi chocolate tenga una denominación propia con mi nombre, con mi apellido, con mi origen, de dónde está proveniendo el producto. Y que tenga además certificaciones de calidad, trazabilidad, huella hídrica, huella de carbono, y que seamos más justos también con el comercio justo, valga la redundancia, o el medio ambiente, que es muy importante. Entonces, las empresas que exportan o que se internacionalizan en general son más innovadoras y además pagan mejor. Eso es comprobado. Por ahí tengo los pasos, no me quiero detener tampoco en los pasos de la internacionalización, que tiene que ver con el análisis de la empresa, producto, análisis de mercado internacional, seleccionar mercados internacionales, decidir la forma de entrada, que ya hemos visto cuáles pueden ser las potenciales y las estrategias, o establecer la estrategia de producto, precio, posicionamiento, distribución y promoción, que son las famosas 4P que hablamos en el marketing, estas variables, controlables, ¿sí? En lo que yo me quiero fijar propiamente es en la pyme latinoamericana y ecuatoriana y qué problemas presenta. ¿Y qué problemas presenta versus otras pymes? Es que nosotros en América Latina poco exportamos, poco nos internacionalizamos y de lo poco que lo hacemos tenemos un solo mercado y un solo producto. Y esto tiene su raíz en que no ha existido una vinculación efectiva entre la universidad y la empresa. Y es débil. Yo provengo del sector de la universidad, de la academia y también del sector empresarial. Y creo que cada vez es mucho más importante estos espacios para generar contactos, para generar conocimiento y sobre todo generar propuestas vinculantes de cooperación entre otros sectores, como hemos dicho. Y creo que en la academia estamos para ofrecer esta carencia de estudios técnicos en el caso de mercados internacionales. No podemos depender solamente del sector público o de las instituciones creadas para esto. Y entonces se da una simetría entre las pymes de Europa y América Latina y por ende la experiencia internacional implica un contexto. Esto implica establecer herramientas como idiomas y demás, pero sobre todo digitales, y eso es lo que me voy a enfocar en el día de hoy. En el caso de Ecuador no se dista de las barreras que presentan las pymes de América Latina. ¿Y cuáles son estas barreras que enfrenta la pyme ecuatoriana? Pues son las siguientes. La carencia de información o de búsqueda o de motores de búsqueda, del desconocimiento de dónde conseguir información respecto a mercados internacionales y de contactos internacionales. Pues, ¿cómo voy a hacer negocios si no tengo contactos internacionales? Es lo que yo me pregunto. Es lo que voy a tratar de resolver a lo largo de esta exposición. ¿Cómo conseguir contactos internacionales? Tenemos otra de las barreras, que es información del producto. Es decir, nuestro producto puede ser muy bueno, pero para nosotros. ¿Cómo demostramos que el producto es bueno para el mundo? Con certificaciones de calidad y con trazabilidad, que es uno de los conceptos que quiero introducir y si les da más la atención, después podemos ir resolviendo alguna que otra cuestión. Y de financiamiento. Es si no tengo financiamiento, si no tengo dinero, si no tengo recursos para promover una idea, un emprendimiento que yo tenga, y que tal vez solo pueda ser el banco el que me ofrezca, pues tengo que buscar alternativas. Entonces, por ahí quiero ir solventando estas barreras que se nos presentan en la internacionalización de una empresa, de una idea, de un emprendimiento y poder efectivizar esta internacionalización. Por ahí, bueno, yo me quiero saltar rápidamente esta diapositiva de herramientas porque netamente es algo más teórico, que son las herramientas y cómo se las utiliza y que efectivamente sirven para disminuir los riesgos, sino pasar prácticamente a las barreras. ¿Cómo resolver estas barreras que habíamos visto antes? ¿Cómo obtener motores de búsqueda? ¿Cuáles son los principales para obtener primero información intensiva del mercado? ¿Cuáles son estas barreras arancelarias y no arancelarias que existen en el comercio de bienes? Recordemos que también existe el comercio de servicios, turismo, transporte, softwares, otros adicionalmente. Pero, ¿dónde puedo encontrar información sobre cómo puedo vender mi producto no solamente en Ecuador, sino en otro mercado, Colombia, Perú o en otras partes del mundo? Pues yo escogí
algunas principales desde el punto de vista de América Latina y vamos a comenzar con esas para después ir pasando a los demás. Tenemos como una principal el International Trade Center, que ofrece algunas herramientas que ya voy a proyectar próximamente. En el caso de la exportación nos van a servir mucho para conocer cuáles son estas barreras de ingreso arancelarias, no arancelarias y de certificación, ¿sí? Tenemos una aplicación que es muy buena y mis estudiantes de clasificación arancelaria, en el caso de la importación de productos, pues lo utilizan y está muy bien. De hecho, nosotros tenemos que ser muy partícipes de la utilización de herramientas digitales, como esta llamada Aranceles del Ecuador, una aplicación gratuita que nos permite conocer las 21 secciones del arancel y los 98 capítulos que nos permite clasificar la partida arancelaria, en la partida arancelaria el producto que yo esté importando al Ecuador. Y esto nos facilita, nos da el arancel, nos ofrece las notas explicativas, nos dice si es que existen cupos, si es que existen cupos y contingentes. En ese sentido, esta aplicación es bastante atractiva y se puede estar descargada en el móvil. Tenemos otras aplicaciones también, como el propio Ecuapaz móvil o el SENAE para hacer seguimiento de nuestra operatividad, pero eso es más comercio exterior o el Verifícame. Sí, yo me quisiera quedar con esta y les sugiero descargarse, ver cómo funciona y además yo si quiero importar un producto, ver cuánto pagaría ese producto nada más poniendo el nombre en nuestro país. Sí, cuánto arancel podría pagar y a partir del valor que me costó en el mercado internacional. En respecto a las herramientas de inteligencia comercial ofrecidos por el ITC, que está el Trademap que nos ofrece datos de exportación e importación. Adicionalmente, series históricas de productos y servicios que se están internacionalizando en el mundo. Y la 2 y la 3 me parecen trascendentales en el campo de vista de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque yo a través del Market Access Map, yo puedo entrar de forma gratuita a este sitio y solamente me pide la cuenta de correo electrónico y tener un mapa de inversionistas, de inversiones, dónde se están dando y cuáles son los requisitos de cada país para realizar inversiones. Adicionalmente, cuáles son los requerimientos del mercado, qué certificación me van a pedir para mi producto. Así que eso es, además de tener el arancel, es importante saber qué quiere el mercado. Entonces me ofrece información sobre qué quiere el mercado. Y la tercera hace referencia a un mapa potencial de exportación, donde se están generando nuevas oportunidades de negocio. Yo estoy creando, no sé, mascarillas en Ecuador. Se dio este boom de la pandemia y mi empresa que bordaba camisetas, ahora se dedica al bordado de mascarillas. Y no me salió la concesión en el Supermaxi o en algún centro comercial y pues busco oportunidades en el exterior. Y puedo licitar, puedo presentar a través de una ficha técnica reuniendo los documentos a través del contacto, pero que genero la idea de dónde está esta oportunidad a través de este Export Potential Map, ¿sí? Yo quiero pasar rápidamente sobre este tema, como les decía, porque tengo algunas herramientas y la idea es generar ese interés en quienes me escuchan. Tenemos otras como el de ProEcuador y Corpay. ProEcuador evidentemente hace una gestión importante desde que el 2013 se creó el Ministerio de Comercio Exterior y después volvió a ser parte del Ministerio de Productividad. ProEcuador es el instituto público ecuatoriano que se dedica a promover nuestras exportaciones. Pero para poder solicitar ayuda, yo ya tengo que tener creado mi producto, identificado mi mercado un poco más elaborado, ¿sí? Y para conseguir clientes me va a servir mucho porque ProEcuador tiene en el mundo alrededor de 31 oficinas comerciales en 26 países que van a ofrecer datos, van a ofrecer de forma gratuita listas de clientes que se han contactado con Ecuador y dijeron, mira, yo alguna vez fui a un centro comercial y vi el banano ecuatoriano y lo probé, o el camarón ecuatoriano. Yo quisiera que me ofrezcan listas de exportadores ecuatorianos para comprar, o traer ese producto a España, a Europa, América Central, América del Norte. Entonces las oficinas comerciales de forma gratuita están para eso. Inclusive tenemos el servicio de valija diplomática, tenemos servicios gratuitos, envío de documentos que se ofrecen a través de estas oficinas comerciales que están justamente para ayudarnos a los exportadores, no solamente a los exportadores, sino a quienes queremos invertir o queremos traer proveedores del exterior de forma gratuita. Así que es otra de las herramientas que en algún momento podemos conversar, pero es muy útil. Sí, realmente yo les comento de forma personal. Uno comienza en el trabajo y te dicen que, bueno, como vendedor internacional,
vende un contenedor de tal producto en el exterior y bueno, tú no sabes por dónde comenzar. Y una de las cuestiones claves para comenzar es levantar el teléfono, llamar a la Cancillería o a la oficina comercial correspondiente y que te ayuden con una información sobre el mercado, con una lista de posibles clientes y tú comenzar a gestionar a través de Skype, correos electrónicos y demás, ¿sí? Entonces, una herramienta también importante, pública, si bien está un poco complicado por todo el procedimiento, bueno, por toda la cuestión de la crisis sanitaria, pero está ahí para ayudarnos. Y yo les digo, sí ha habido utilidad al momento de conseguir contactos internacionales, ¿sí? Proveedores y compradores también. Pero bueno, no me funcionan estas, ni ProEcuador ni Corpay, que es una herramienta, lo mismo que ProEcuador en el campo privado, pues hay una herramienta muy actual y que me ha llamado mucho la atención y la estoy trabajando y que está bastante buena y que no requiere pago tampoco. Esta primera red social empresarial de América Latina y el Caribe, dedicada a promover el comercio e inversión de los países de América Latina y el Caribe. Tenemos esta iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Connect Américas, donde yo puedo acceder de forma gratuita a un mapa de soluciones y proveedores internacionales. Bueno, por ahí pueden ver que yo tengo mi cuenta y todo lo demás de forma gratuita, no tiene ningún costo. Ni un demo de funcionamiento. Yo tengo anuncios de compras de empresas privadas, públicas, de requiere chocolate, un contenedor, una caja, 2, 3 cajas, es decir, hasta de los más pequeños exportadores o importadores o personas que tengan sus ideas pueden vincularse de forma gratuita y claro, se va a hacer una selección a partir de algunos criterios. Y eso es lo que vamos a hablar, cómo mejorar estos criterios de selección, cómo hacer que mi idea tenga criterios favorables ante instituciones que me van a dar financiamiento, que me van a dar apoyo, que me van a dar una ayuda. Entonces, por ahí esta herramienta es muy buena. Me gustaría que la revisen, que ingresen y vean toda la cantidad de información que me ofrece respecto a compradores y proveedores internacionales. Esto adicionalmente nos ofrece también casos de éxito, lecturas interesantes de empresas de cómo se internacionalizaron, cómo llegaron a mercados internacionales, cómo se posicionaron en esos, tal vez a través de subsidiarias o a través de un mecanismo diferente a las subsidiarias. Tenemos también proyectos que se van generando. Estos son un poco más a nivel estatal, pero en todo caso puede servir. Están la información de agencias que nos van a ayudar en internacionalización, no solamente la ecuatoriana, sino otras agencias, peruana, colombiana. Yo puedo saber esa información es gratuita. Puedo ingresar y me direcciona a la página correspondiente. Está dividido por sectores y por países, como les decía. Muy interesante. Y bueno, otra de las herramientas que les quiero comentar para internacionalizar la pyme, y muy importante, es la de los observatorios. Pues, ¿y por qué les comento esto? Porque actualmente yo estoy trabajando desde la gestión académica, como les he comentado, las universidades donde trabajo, la universidad donde trabajo principalmente, hemos generado un observatorio para ayuda a los emprendedores, un observatorio de comercio exterior e inversión extranjera. En el marco de ponencias en Yacha, y hemos firmado convenios con el Observatorio de la PYME de la Universidad Simón Bolívar, con el Centro de Estudios de Desarrollo Regional CEDRE, que es parte de la Universidad de Nariño, ¿con el objetivo de qué? De crear una plataforma virtual que permita, bueno, vamos a pasar la misión y la visión, que realmente es apoyar a los exportadores y a los internacionalistas, a quienes quieren internacionalizarse, perdón, sobre todo a la región norte del Ecuador, pero a todo el Ecuador en general. Y como les decía, esta iniciativa es generar una plataforma digital a través de cual los ciudadanos puedan pedir ayuda, es decir, hacer llegar sus requerimientos y nosotros como profesionales del comercio en general, de la inversión extranjera, ayudarles y contactar, con clientes y proveedores internacionales. Eso ese es nuestro objetivo a través de este observatorio. Este observatorio tiene 4 aristas, 4 procesos: inteligencia comercial, comercio exterior, inversión extranjera y relaciones internacionales, ¿sí? Interesante a quienes quieran después familiarizarse un poco más, saber cómo funciona. Pues tenemos la página web que aún no la he colocado porque está en proceso. Hemos tenido la aprobación ya de la universidad, de todo, del proyecto. Esto está en trámite y tiene que dar el aval justamente también todos quienes estamos trabajando en este sentido, pero como les decimos, ya tenemos inclusive un sitio. Me gustaría que quienes estén interesados, quienes tengan algún requerimiento, me lo hagan llegar. Después les voy a compartir mi contacto y que funciona como un consultorio jurídico.
¿no? Yo tengo un problema jurídico, voy al consultorio de una universidad de tal y le hago llegar mi requerimiento y me pongo un abogado de forma gratuita, pues esa es nuestra idea también. Como les dije, ya los procesos operativos ya están subidos en el entorno, en la página web. Y bueno, eso con respecto a mercado, ¿no? Es decir, tres herramientas muy importantes para conseguir contactos a nivel internacional, que no es fácil. Y que estos encuentros nos sirven para crear contactos. Después tenemos otra importante para la trazabilidad del producto, que es la trazabilidad. Saber desde cuando el producto se produce hasta cuando llega al cliente final, ¿sí? A través de una cadena de distribución. Esto se logra a través de una aplicación móvil que ha salido muy interesante que se llama Provenance. Esta aplicación permite identificar si yo me añado, me saco una cuenta de forma gratuita, permite compartir la historia de mi producto. Es decir, desde que estuvo producido, el lote en el que se produjo hasta que llega al cliente. Y eso hace una réplica de buenas prácticas, de producción, manufactura y distribución, comercialización internacional. Eso se valora mucho en mercados internacionales. También en servicios. Y yo tengo que demostrar, como les dije desde un inicio, que mi producto esté certificado, que tenga un seguimiento. Y eso se logra a través de esta aplicación móvil muy básica para emprendedores, pero que demuestra que comparte mi experiencia respecto a mi producto. ¿Sí? La marca, cómo se puso el etiquetado, cómo se puso el embalaje y cómo llega finalmente al cliente internacional. Recordemos que ahora ya los productos, ya la norma de origen no solamente es hecho en, sino creado en. Esto es importante porque muchos países están invirtiendo en investigación y desarrollo, caso China, pero bueno, esto vendrá en el futuro y nada más como ponerles esta diapositiva que es muy interesante porque ya los productos no son hechos sino creados, manufacturados en un determinado sitio, además con la digitalización de los negocios. Y aquí viene una de las herramientas principales ya en el caso del financiamiento. Hemos hablado del producto con esta herramienta de provenance de la trazabilidad, que nos permite además manifestar nuestras certificaciones. Recordemos que eso es importante en mercados internacionales. Y pasamos a cómo lograr financiamiento. Y en este caso sí me quiero detener un poco más en el caso del financiamiento, porque ese es uno de los principales problemas. Si más allá de tener un buen producto, que puede ser que en el mercado internacional lo quieran y no quieren ni saber cómo se produce ni cómo se llega, pero quieren ese producto, que nos ha pasado en el caso ecuatoriano porque tenemos productos de altísima calidad. De también alto precio, es cierto, y por ahí debemos mejorar. Cuando hablamos de calidad, hablamos de un buen producto, pero a la vez de un precio también acorde al mercado. En ese sentido, creo que esa aplicación va a servir, pero como dije anteriormente, eso depende del mercado. En el caso del financiamiento sí es mucho más complejo, porque bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo hacer yo para mi idea tener financiamiento? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que mi emprendimiento, mi empresa pueda llegar con financiamiento, pueda crecer, pueda satisfacer una demanda internacional, no de 2 o 3 cajas, sino de un contenedor o 2 contenedores a nivel internacional? Pues hay 3 formas para financiarse. Hay 3 formas que se utilizan para financiar las empresas y principalmente las pymes. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de las pymes ecuatorianas. ¿Cuáles son esas 3 formas para financiar? La primera es la más formal, los bancos, ¿no es cierto? Es decir, los bancos ofrecen préstamos a intereses altos del 10, 12, 16%, productivos al 8%, y por ahí puedo obtener esa línea de financiamiento, ¿sí? La típica. Pero me va a decir, ¿qué pasa cuando yo no tengo un buen ranking crediticio y no puedo obtener? Pues existen las otras 2. ¿Cuáles son estas otras 2? Necesariamente obtener un buen proveedor o alguien que me financie internacionalmente a través de un proyecto de investigación o de un proyecto de cooperación más bien. Cooperación reembolsable o no reembolsable. Supongamos, la cooperación europea está lanzando un proyecto y necesita traer mascarillas artesanales porque quiere apoyar a los países en desarrollo. Pues yo puedo ser partícipe de estos proyectos y beneficiarme de la cooperación reembolsable o no reembolsable. Y tenemos la tercera vía, conseguir un cliente y yo mismo financiarme. ¿Sí? Es decir, yo voy a comprar internacionalmente, consigo un buen proveedor en China o en cualquier país en el que yo esté trayendo mis productos y le negocio 30, 60, 90 días, 180 días y mejor si a un año yo le puedo pagar. Esta es un poco la vía más compleja porque se basa en la confianza y en la capacidad que ya demostrado de un pago anterior, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nos tenemos que quedar por esas cuestiones de las 2 anteriores.
Y en la primera nosotros también tenemos este cooperativismo que ha tenido mucha fuerza y que se va generando cada vez más. Este cooperativismo que en el Ecuador tiene mucha importancia y por ahí funciona al nivel de la banca. Pero como mencionaba, ¿cómo pedir préstamos? ¿Cómo pedir ayudas al sector gubernamental o internacional? Todo financiamiento, todo canal que yo necesite, requiero presentar estados sólidos financieros. Requiero presentar un antecedente de mi empresa que me permita decir, este soy yo, esta es mi empresa, esta es la forma en la que estoy trabajando. Y para eso hay una herramienta espectacular que algunos me dirán, esta herramienta que les voy a presentar solamente funciona en las grandes empresas, los ERPs, este es Enterprise Source Planning, estos sistemas que yo pongo en una empresa sobre todo grande. Pues no, en la época actual y en la digitalización de los negocios, cada vez es más importante aplicar un ERP al desarrollo de una pyme. Porque ¿qué me va a dar este sistema? Por un costo muy básico, muy reducido, como digo, para el mercado, ya voy a conversar más o menos de cuánto es, me permite la organización interna eficiente, me permite una capacidad de producción y distribución, es decir, tener una oferta exportable sólida, demostrar en estados financieros y en resultados que yo puedo suplir a este mercado internacional. Me permite además manejar el recurso humano a través de un flujo de procesos y también tener sobre todo un manejo financiero efectivo y personalizado. Demostrar a cualquier institución financiera, a la persona que me quiere prestar el dinero, $10,000, $20,000, decir, hey, yo no soy cualquiera, esta es una empresa que tiene su sistema y que tiene sus estados financieros, que tiene sus aportes al IES, que de alguna manera yo me estoy aportando al IES, que estoy trabajando de forma real, segura, y así que tus fondos no los vas a perder. Este sistema es muy importante, está incursionando en mercados europeos, estadounidenses y sobre todo también América Latina, y es una innovación en la pyme, porque me permite justamente tener reportes de ventas, compras, gestión de recursos humanos, atención al cliente, manejo del inventario en el caso del comercio, gestión del almacén, generar además comercio plataforma para PayPal o demás sistemas de pago en línea y las finanzas, reportes financieros. Es lo que me va a pedir, me pide desde la superintendencia de compañías, del SRI hasta mi proveedor o mi cliente. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer antes de pensar en un financiamiento es tener reportes sólidos de la actividad que yo estoy generando en mi pyme, pequeña, mediana empresa o en mi emprendimiento, en mi idea. ¿Sí? Entonces, muy importante tener esto. Esto estamos adaptando justamente, yo les decía, y se manifestaba en la presentación, desde una empresa que nosotros trabajamos y que ya hemos desarrollado este sistema y que pongo y que comparto con ustedes con el fin de apoyar, como he compartido las demás herramientas a los emprendedores y a los empresarios en el caso ecuatoriano. Este sistema, y ustedes pueden observar una de las pantallas y pueden acceder a la página sin ningún problema con ese link y revisar cuáles son los servicios, pues permite justamente desarrollar este tipo de cuestiones. ¿No? ¿Cuáles son los servicios que yo como mi empresa estoy ofertando? Está implantada en la empresa donde yo gestiono y administro la estrategia online, compañía dedicada a los servicios contables, tributarios y a la consultoría internacional y también a la traducción de documentos. Traducción de documentos que bueno, actualmente se ha visto un poco golpeada esta actividad por el tema de que no, la cuestión educativa se ha frenado y no existe esta movilidad estudiantil, pero la herramienta es muy buena y les quiero presentar, por ejemplo, estos diagramas de flujo, cómo trabaja. Esta herramienta me permite presentar mis productos, presentar de forma lógica los productos que yo estoy haciendo a mis clientes, a mis proveedores y que ellos sepan que yo tengo un sitio web en un sitio, en un determinado lugar, ¿sí? Que ahora ya no es una oficina física, sino una oficina virtual o digital. Entonces, ustedes pueden acceder ya en el funcionamiento propiamente de este sistema. Nosotros podemos, por ejemplo, acceder a un cliente a través del sistema y podemos ver cómo se va generando. Este sistema me ofrece reportes de facturas, de proveedores, de productos, de cuánto se demora la producción o no, de flujos de proceso, de facturas en general, sistemas financieros y también sistemas contables y, como dije, de planeación de procesos.
Por ahí, por ejemplo, esta es una de las herramientas mucho más útiles al momento de utilizar el sistema. Me permite diagramar ya no en Excel y presentar cuando me pide un banco internacional o el BID o algún inversionista o alguna entidad que me quiere financiar mi proyecto y yo presento en el Excel o en un sitio que ya no está vigente. ¿Sí? Presento mi sistema donde yo puedo descargarme y presentar flujos de procesos. Por ejemplo, para una empresa he hecho un flujo de proceso de un taller que brinda servicios de reparación automotriz. Entonces podemos ver cuál es la actividad que realiza cada persona y esto justamente me va a permitir tener financiamiento de cualquier persona, de mi familia. Yo tengo una idea, tengo un proyecto que quiero participar y quieran prestarme 5.000, yo digo, tengo identificado todo y cómo funciona. Esto nos permite el sistema. Y ofrecer también reportes de ventas y de gastos mensualmente. Por ejemplo, esta diapositiva que es muy interesante. ¿Cuánto este mismo negocio está teniendo en total de ventas en las barras en rojo? ¿Cuánto ha vendido y cuáles las ganancias que va obteniendo mensualmente? ¿Sí? Es decir, nos ofrece número de ventas, promedio de ventas y un sinnúmero de indicadores que en el caso de la pyme y de la digitalización de los negocios ahora es necesario y ya es imprescindible. Ya no es una ventaja, es algo imprescindible para poderse internacionalizar y estar competitivamente en mercados internacionales, competir de forma igual con otras pymes de otros sitios, como hemos dicho. Ofrece reportes de operación, cuánto voy vendiendo, a quién vendo, cuáles son los descuentos, las ventas por categoría, cuánto además me estoy incurriendo en la producción de un determinado producto, la mano de obra, los repuestos, como dije, es muy interesante este sistema. Recordemos adicionalmente que la facturación electrónica está dispuesta a partir del 1 de junio del 2021, es decir, todos vamos a estar digitalizados. ¿Sí? Y ante esto tenemos que prepararnos para poder comercializar. Hay personas que muchas veces dicen, no, yo trabajo con notas de venta, yo trabajo con esto, con el otro. Pues está bien para el mercado nacional, donde tú trabajes. Si quieres incursionar en el mercado internacional, eso no funciona. ¿Quieres tener recursos internacionales? ¿Quieres traer la cooperación internacional por un determinado proyecto? Pues tienes que estar en línea blanca, en el SRI, reportando, en SENAE, tener un buen sistema de riesgos, de perfil de riesgos. Mis estudiantes saben que si no en el comercio internacional te hacen aforos físicos, si no, te hacen inspecciones mucho más pormenorizadas. Así que este sistema permite todo eso. Y por ahí la inversión es mínima, como habíamos mencionado, las ofertas van desde $100, bueno, desde $50 respecto solamente a la facturación electrónica, a trabajar sobre este tema, pero la empresa tiene un equipo tan capacitado, gente en desarrollo de software, proyectos, PMPs, certificados internacionalmente que brindan asesoría remota en cualquier parte del mundo y eso es internacionalizar. Así que a todos quienes nos siguen no solamente aquí, sino en diferentes provincias a nivel internacional, pues es la digitalización de los negocios, lo que estamos viviendo. Y finalmente, para ir terminando, creo que en honor al tiempo y por ahí he tratado de ir de manera sobre todo concisa, pero a la vez topando los puntos principales, realizar algunos apuntes importantes. ¿Cuáles son esos apuntes importantes? Que primero que todo, para poder internacionalizar es necesaria la asociatividad. No quiere decir asociarme yo con mi amigo, con el vecino, con alguien que yo conozco para llegar a un mercado internacional. No, es decir, yo puedo hacerlo solo, pero necesito asociarme con la academia, necesito sacar beneficio de esto, justamente de estas plataformas que se están generando para crear contactos, para producir, para mejorar. En ese sentido, la asociatividad es muy importante, sobre todo desde el ámbito público, privado y académico. ¿Sí? Tener contactos en estos tres sectores para poder llegar más lejos, ¿sí? Y mejor. Por ese lado tenemos otros apuntes importantes, conclusorios, que tienen que ver con la cooperación académica interinstitucional. Creo que si alguien me escucha en términos de academia propiamente, creo que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, generar insumos técnicos, ¿sí? Es decir, no decir propiamente, bueno, la exportación es esto y repetir conceptos, ¿sí? Que no estamos para eso. La historia es historia y los conceptos son conceptos. Lo que tenemos que hacer es aplicar estos conceptos. Y en la aplicación de estos conceptos, la academia tiene un rol fundamental. Ofrecer soluciones prácticas a las vivencias que cada vez vamos teniendo. En eso Harvard se ha posicionado como una de las mejores universidades por su vinculación con la sociedad. No es nada más que eso, no es que estudian más o menos, es que solucionan problemas de la comunidad. Y en eso creo que tenemos un reto propio nosotros, ir resolviendo problemas de los exportadores y de los emprendedores en general.
Y finalmente tenemos el tercer apunte que me parece muy importante, generar redes de trabajo técnico en el sector privado, como había dicho anteriormente, pero sobre todo ser críticos y a la vez también ir aplicando estos conceptos de herramientas digitales a la vida cotidiana, con el fin de comercializar mejor nuestros productos y servicios. Pues creo que ese es mi aporte. Por ahí les agradezco por su atención. Les dejo mi correo electrónico a quienes les haya interesado. Pueden contactarse también con el coordinador, a quien le agradezco nuevamente, Alejandro. Para mí es siempre un placer compartir estos espacios, no solamente académicos que los hemos compartido, sino también profesionales y sobre todo filantrópicos en el sentido de que podamos aportar con lo poco que sabemos a que nuestro país esté en mercados internacionales. No existe mayor orgullo que ver un producto ecuatoriano o a un compatriota en otro territorio, en otro sitio, con otras culturas. Y qué mejor que nuestra cultura se llegue a todo el mundo, que nos conozcan y que nos conozcan por cosas positivas. Así que alguien que quiera trabajar unas cuestiones adicionales, complementar, tiene un número de contacto, mi correo electrónico, pues con toda apertura me puede escribir y generar en un diálogo, que es lo principal. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santi. Realmente ha sido un privilegio el poder contar con tu presencia en este espacio. Creo que nos dejas algunos conceptos que son importantes y si es que me permites voy a tratar de relevar parte de ellos para generar un antecedente con respecto de las preguntas. ¿Ya? Como tú mencionabas, la internacionalización impulsa algunas dinámicas positivas dentro de las MIPIMES y dentro del sector empresarial en general. Una de esas dinámicas es la dinámica de la innovación. En este sentido, tienes tres líneas en donde se trabaja simultáneamente en la innovación cuando tú quieres salir y posicionar tu producto en un mercado internacional. Ofreces nuevos o mejores productos. Innovar no necesariamente es crear un nuevo producto de la nada, sino también que puedes mejorar aquella oferta que está disponible, ¿no es cierto? O trabajar, dígase, dentro de otra línea, que es la desmaterialización de la economía. Como tú mismo mencionabas, América Latina está impulsando más la economía de servicios y dentro de la economía de los servicios también está el diseño de ciertas maquinarias, de ciertos software, de ciertos procesos y de algunas cosas, de algunos productos que no necesariamente son tangibles, sino que se pueden ir palpando de una forma más, o sea, comprensible para el intelecto, ¿sí? que comprensible para los sentidos. También hablamos dentro de la innovación de un concepto que ha estado cobrando bastante impulso en América Latina, que es el tema de la economía naranja. En este caso, hablamos de la economía naranja como un valor agregado que se genera a aquellos productos que existen ya dentro del mercado a través de la creatividad. Por eso es que la economía naranja también se la conoce como la economía de la creatividad, es decir, generar valor agregado a través de la transferencia de todas estas artes creativas en el proceso de diseño del producto. Creo que esto se tocó en parte dentro de tu presentación. También otra de las dinámicas que impulsa la internacionalización es la diversificación. La diversificación, como tú explicaste, tiene que ver con nuevos mercados, pero no necesariamente y no únicamente se restringe a nuevos mercados, sino también hablamos en este sentido de nuevos clientes, de nuevas oportunidades, de aprovechar nuestra ventaja comparativa, es decir, qué hacemos nosotros mejor como país y qué podemos ofrecer al mundo sobre la base de nuestro conocimiento. También hablaste de un tema que para mí me parece realmente súper importante, que tiene que ver con el fortalecimiento de las prácticas empresariales y de las empresas en general. Y es que mejores prácticas empresariales también te dan un posicionamiento distinto ante la mirada del consumidor. Aquí hablamos de la huella hídrica, de la huella de carbono. Podemos hablar también de comercio justo, de sello verde, de sellos azules, de una serie de distintivos que identifican a nuestro producto en percha como un producto con un alto valor agregado, como que está generando valor no solamente en la vida del consumidor, sino dentro de toda la cadena productiva, que eso es algo súper importante y es algo a lo que han aterrizado varias de nuestras empresas, sobre todo aquellas que se han ido internacionalizando. Aquí tienes Rainforest Alliance, tienes un montón de cosas para jugar y trabajar dentro de estos distintivos y es algo que, por ejemplo, marcas grandes del Ecuador como Pacari, que comenzaron muy pequeñas, pero con un distintivo muy potente, han sabido aprovechar dentro del mercado internacional.
Ahora vamos a aterrizar esto dentro de la competitividad, y es que todos estos factores, ventaja comparativa, todo lo que tiene que ver con la innovación, todo lo que tiene que ver con la diversificación y el fortalecimiento empresarial, nos tiene que llevar necesariamente a cómo ser más competitivos dentro del mercado internacional. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ser más competitivos en un mercado que día a día sigue creciendo, que día a día se sigue visibilizando a través de plataformas digitales, a través de una serie de sistemas que se han instalado y se han construido alrededor de la propia internacionalización de las pymes, no solamente para América Latina, sino también para Europa y el resto de continentes? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante y muy bien resumidos los puntos que hemos tratado y grandes aportes que creo que me sirven también para profundizar en algunos próximas intervenciones que se han mencionado. Por ahí yo quiero responder esta pregunta a partir de tres ejes que los menciona y el Banco Mundial y que me parece muy importante adaptar para la pyme latinoamericana y para la pyme ecuatoriana específicamente, es decir, aprender de otros comportamientos, como si bien mencionabas anteriormente, no necesariamente debemos innovar en un nuevo producto, debemos aprender primero de otras experiencias, de otros casos y de ahí adaptarnos y de ahí arriesgar. Por eso que yo comencé esta exposición diciendo, mi objetivo es que alguien se arriesgue, que alguien le interese un poco más y que tenga ese criterio y que logremos arriesgarnos con el menor riesgo posible. Y para lograr el menor riesgo posible, netamente tengo que aprender y adaptarnos a los nuevos comportamientos, adaptarnos a los nuevos comportamientos del cliente, nuevas percepciones, nuevas formas en las que el mercado me exige. Y de ahí tenemos algunas herramientas que yo he sido partícipe, pero creo que esto es necesario y no solamente desde el campo de vista, como dije, empresarial. Creo que la universidad también debe adaptarse a dar soluciones prácticas y actuales a problemas actuales. Entonces, la adaptación creo que es lo principal a un mundo que ha cambiado y nos toca de la noche a la mañana adaptarnos a través de herramientas, sobre todo técnicas. Y esa es la parte, no adaptarnos desde el discurso, sino desde las herramientas técnicas para competir. Y competir significa tener la misma capacidad técnica para poder hacer frente a los obstáculos que nos va a presentar a todos un mismo mercado, a empresas, a pymes europeas, asiáticas y a las pymes ecuatorianas. Lastimosamente, así es del mercado, vivimos en un libre mercado, en un escenario de globalización, de capitalismo global, y eso nos implica competencia, nos implica competitividad. Hay autores que han hablado ya de las fuerzas de Porter, del diamante de Porter, fuerzas competitivas y demás, que me parece muy interesante topártelos en otra cuestión, más importante, los factores que hacen una empresa competitiva, pero quiero hacer un poco más práctico tal vez para quienes nos escuchan, y eso es lo principal, adaptarse a lo que el mundo exige. Y hoy exige algunas de las herramientas que he compartido con ustedes. La adaptación necesariamente genera mayor resiliencia y creo que desde la biología ha sido ampliamente discutido y hay algunos conceptos que desde otras ciencias y de otras artes se han ido en este momento adaptando mucho a la parte del comercio exterior. Y creo que en sí esta habilidad que pueden desarrollar las empresas para primero aprender el juego internacional y luego distinguirse dentro de eso es muy importante, como tú lo mencionas. Ahora, para generar un poco de antecedente con respecto de la segunda pregunta que tenía para hacerte, mencionaste dentro de la presentación que el 90% del tejido empresarial de América Latina son pymes. Y eso es efectivamente cómo funciona, y no solamente en América Latina, sino también acá en Ecuador. Algo que preocupa es cuando tú generas este contraste y dices, de este 90% de tejido empresarial, apenas 15% se está internacionalizando. Es decir, tenemos un tejido que está compuesto del 90% de pymes y de estas pymes apenas una pequeña partecita decide saltar el charco. En este sentido, ¿cuáles son las restricciones que tú como académico has podido identificar que enfrentan las pymes para internacionalizarse primero y después cómo podemos sortear estos principales cuellos de botella, podría decirse? Yo lo diría realmente, estas pequeñas debilidades que tenemos dentro del sector empresarial pyme acá en Ecuador y en América Latina para lograr dar este paso agigantado de diversificación.
Gracias nuevamente, me parece una buena pregunta. Creo que mencioné tres barreras que son importantísimas. Quienes nos siguieron están muy al tanto de estas tres. Yo quiero mencionar una adicional que me parece trascendental y que desde el campo de la academia, a lo que va la pregunta, se ha identificado, que es la cuestión cultural, la cultura empresarial que nosotros tenemos, la cultura organizacional. No es casualidad de que tengamos una cultura organizacional enfocada en la pyme, donde cuando queremos cotizar en bolsa, que la empresa crezca porque es familiar, ya no quiero ir más allá, porque quiero dejarles algo más a mis hijos, nietos y a mi descendencia, y por ende no quiero compartir tal vez lo que he adquirido en años, mi esfuerzo con socios, ¿no es cierto?, a través de acciones. Entonces, por ese lado, es de esta cultura empresarial que por ahí nos deja crecer y saltar de esta brecha de la pyme o la MIPYME. Pero ahí también la cuestión internacional versus el mercado es que tenemos muchos miedos y esos miedos son lógicos. Es decir, aquí en América Latina, que compartimos rasgos culturales similares, y en el caso ecuatoriano, pues es más fácil vender, comercializar mascarillas, tal vez de un sitio y vender mascarillas. Y si mi vecino le fue bien con mascarillas, yo pues vendo también mascarillas. Si a mi vecino le fue bien con trajes biotecnológicos, yo también vendo eso. Y por ahí no tenemos una cultura organizacional y empresarial sólida que dependa de mis ideas y que confíe en lo que yo estoy trabajando, implementando, innovando. Y eso proveer un producto de alta calidad o servicio. De ahí que nosotros también tenemos otro indicador que es realmente alarmante, es llamativo, el tema del comercio de servicios. Pensamos que netamente el comercio está destinado a comercializar productos, bienes, y no, el comercio es mucho más amplio, y eso hablamos en clases y compartimos. El comercio no es necesariamente exportar o importar, como mencionaba, sino también ofrecer servicios. Y en eso América Latina ha ido mejorando. Evidentemente nos queda un largo camino, un largo trecho por recorrer, porque no, nuestras economías están hechas en la venta de commodities, materias primas y sectores relacionados, manufactura. Y por ahí creo que debemos trabajar mucho y creo que estos espacios sirven para trabajar en esta cultura empresarial. Esta cultura empresarial que es uno de los elementos, las barreras que nosotros nos imponemos, que no nos impone el mercado. Esa idea de no, tal vez comprender de forma más práctica que para necesariamente internacionalizarme debo comprender el contexto, porque es lo mismo vender un producto a nivel nacional que vender un producto a nivel internacional. Funciona de la misma manera. Lo que cambia es el contexto, que necesito elementos culturales, comunicacionales, comerciales, financieros diferentes, porque es diferente el contexto. Entonces, por ese lado podría aportar también de que la cultura es una de las partes en la que nosotros, más bien, no digo cambiar, y ahí quiero ser muy puntual, tenemos una gran cultura, tenemos idiomas, tenemos pueblos ancestrales, autóctonos propios, que más bien es aportar y a partir de estas realidades, a partir de este conocimiento ancestral típico nuestro, crear una cultura empresarial propia nuestra y más sólida y vincularnos al mundo desde nuestra realidad, nuestros propios conocimientos. Excelente. Entonces, sobre la base de un entendimiento común, acá tiene bastante que ver con el tema de la cultura empresarial que nosotros manejamos aquí. También, como tú mencionaste cuando expusiste el tema de los ERP, es una cultura organizacional que a veces no tenemos claridad con respecto de ella. Y también tenemos una restricción propia dentro de las empresas al momento de no lograr identificar cuál es la ventaja comparativa que nosotros tenemos como país, que nosotros podemos aprovechar, que nosotros hacemos mejor comparativamente hablando, si es que nos ponemos frente con Europa o con Estados Unidos o con nuestros propios mercados acá en la región de América Latina, tomar estos elementos, potenciarlos y con ello tratar de internacionalizarlos, según lo que yo pueda entender. Sí, efectivamente. Uno de los elementos, y bueno, que topé como una herramienta digital y que conlleva un concepto justamente de cultura empresarial, es que las personas, las empresas pequeñas, medianas, no quieren dar este salto. Es decir, no quieren utilizar metodologías más avanzadas para tener reportes, por ejemplo, digitales. Nos quedamos con el Excel básico. O algunos estadistas con el SPSS o algunas cuestiones nada, desde yo tengo un gran teléfono, un iPhone, una máquina de 126 gigas de memoria, 8 en RAM, y nada, utilizo Word y Excel. Y por ahí tenemos una amplitud de herramientas, como mencionó, en la cultura organizacional. Aprenderlas y un poco poder trabajar en este sentido, el software libre además, para poder competir efectivamente con mercados internacionales, como en el deporte. Tú más sabes que yo soy
muy seguidor del deporte y demás, y es igual. Es decir, como un jugador ecuatoriano, caso futbolístico, cualquier otro deportes, puede competir, pues con tecnología, midiendo el rendimiento y cómo va mejorando en el tiempo y cómo puede estos rendimientos llevarle a un mercado, competir en mercados internacionales. Esa es la diferencia, no es que somos menos o más o tenemos diferente cultura o no, es decir, hasta se mide todo y nosotros seguimos muchas veces hablando del campo social y que no medimos desde el campo de vista muy cualitativo. Y de hecho tenemos que dar ese salto a la visión cuantitativa, ¿sí? Que confiere más bien este elemento en el tema empresarial de medición. Y por ese lado es que yo lo veo a la cultura empresarial. No dejar de lado nuestra cuestión social, cultural, pero sí dar este salto. Y los ERPs, ¿qué más? Ahora creo que todos deben implementar, como dije, individualmente, no es alto, y ya no ingresar las facturas en el Excel típico para hacer mis reportes de gastos, pagar y demás, sino directamente, me ahorro tiempo, me ahorro personas que tal vez estén trabajando en una determinada posición que no son ineficientes, y de una vez ingresado, esto me da reportes financieros, me da rendimientos, me está ligado al SRI, me permite el formato, subo a declarar mis impuestos, y pues voy eliminando encadenamientos, más bien eslabones que pueden ser gastos marginales y no beneficiosos para mi empresa. Y eso es cultura empresarial, manejo del recurso Excelente. humano y de capital. Yo tomando un poco la posta de lo que tú mencionas y anclándolo también con parte de lo que se presentó el día de hoy. Cuando tú hablas de todas estas herramientas, hablas un poco de insertar la gestión de las MIPYMES en un mundo más digital, ¿cierto? En un mundo más donde tenemos herramientas que no necesariamente son las tradicionales de papel y lápiz o las herramientas tradicionales de una base de Excel, sino comenzar a automatizar procesos. Y en este sentido, yo creo que algo que tú mencionaste dentro de la exposición que es importante, todas estas acciones van encaminadas a algo y eso es a generar confianza. Cuando nosotros generamos confianza, podemos acceder a mecanismos no tradicionales también de financiamiento. Por ejemplo, el crowdfunding, que es uno de ellos, la cooperación internacional es otro, o mecanismos tradicionales de financiamiento como son los bancos, ¿sí? Pero fuera de todo esto, en realidad, porque una de las preguntas que se hicieron, y así ya le respondiste, ¿qué más involucra este proceso de crear confianza? Es decir, ¿cómo nuestras empresas nacionales pueden crear confianza a un inversionista extranjero o cómo nuestras empresas nacionales pueden generar confianza a un sistema bancario no tradicional, a un sistema financiero no tradicional o a una posible fuente de dinero que es bastante atípica como es aquella del crowdfunding? Muy buena pregunta, y creo que la forma tanto de generar confianza de forma individual en las relaciones interpersonales como en los negocios tiene una sola respuesta, ¿sí? Que es a través de una presentación real, tanto como persona como de mi empresa. Eso se valora en mercados internacionales e internacionales, es decir, tener una carta de presentación totalmente real, no decir, mira, tengo un producto, pero a la hora de la hora decirte, sabes que no, el producto realmente no tengo esta cantidad porque no revisé mi producción anual o mensual, mi oferta exportable real o potencial, no es la que yo te había comentado desde un inicio, se va perdiendo la confianza tal vez poco a poco, en otros casos inmediatamente. Entonces, por ese lado, yo creo que lo principal es, como menciono, es tener una carta de presentación trabajada real. Y eso tiene que ver con el tiempo, es decir, el tiempo le va a dar confianza a un profesional, a un académico, a una empresa, como en las relaciones personales. Y eso solamente se logra siendo lo más real posible desde un inicio. Es decir, la negociación implica un ganar-ganar, implica un proceso comunicacional, adicionalmente un proceso de entendimiento en que las dos partes sientan que ganan, ¿no? No que una ganó y la otra perdió. Entonces, por ese lado, creo que el principal consejo respecto a ganar confianza tiene que ver con yo estar seguro de lo que estoy haciendo, estar confiado primero yo de lo que estoy trabajando, de qué tan real es mi producto, qué tan tangible es, por más que sea un servicio o que yo ofrezca por un sitio web. Porque esa es la retroalimentación, o más bien la imagen que yo estoy transmitiendo, no solamente como ecuatoriano, no como mi empresa, sino más bien como país, ¿sí? A lo que me referí.
Entonces, por ahí es que yo creo que debemos trabajar mucho, más aún en estos tiempos donde nuestro país ha sonado internacionalmente desde muchos ámbitos y que todos quienes nos interesamos, gente joven sobre todo, digamos de esa misión de crear una imagen empresarial mucho más sólida. Tal vez no empresarial, sino más bien personal, pero sí sólida, con algo que yo estoy realizando en la realidad y no esta imagen falsa muchas veces por el quedar bien o realizar un trabajo u otro que puede ser en el largo plazo contraproducente, no para mí, sino para mi sector o para mi conglomerado empresarial que represento. Entonces tenemos una misión todos en ese sentido. Yo estoy también muy de acuerdo contigo con que la base de la confianza es la transparencia. En realidad tenemos que aprender a ser más transparentes y a ser transparentes de una mejor forma. Ser reales con lo que nosotros tenemos como alcance y ser auténticos con aquellas personas que busquen invertir en nuestros sueños, en nuestras ideas y por supuesto que como materialización de ellos en nuestras empresas. Bueno, con esto terminamos el espacio de preguntas. No sé si quieras decir algo, comentar algo adicional que no se haya mencionado. Pues la verdad que no, me parece que en esta primera instancia he compartido estas vivencias y del caso muy personal, lo que se está trabajando, como de lo discursivo a lo práctico, y nada más incentivarles a todos, es decir, que todos tenemos una misión, como había dicho anteriormente, de llevar a nuestro país, desde algún punto de vista, desde un estudio que haga en el exterior, desde un curso que haga online, a lo más alto. Y ese es la principal el principal objetivo que yo trato de nada, contagiar, nada más. Muchísimas gracias, Santi. Para nosotros ha sido un enorme privilegio el contar contigo, con todo ese conocimiento que has venido desarrollando durante muchísimos años de experiencia, no solamente desde el lado de la academia, que se nota clarísimo al momento de ejecutar tu exposición, sino también desde una perspectiva más práctica, más aterrizada al mundo empresarial, que forma parte dentro de tu carta de presentación, el haber trabajado con grandes empresas. Todo el conocimiento que tú has generado el día de hoy, estoy convencido de que va a ser de mucha utilidad. Recuerdo a todos que si quieren acceder de nuevo a esta charla, lo pueden hacer tranquilamente a través de nuestro canal de Facebook. Ahí se quedan grabados todos estos espacios y también a través de nuestro canal de YouTube. Con eso yo pues procedería al cierre. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Creo que realmente lo que estamos buscando acá es generar valor en su emprendimiento y generar valor en su vida, facilitando herramientas que permitan que los costos de equivocarse sean cada vez menores, pues el conocimiento permite disminuir estos costos de oportunidad de la inversión. Yo quiero agradecer especialmente a aquellas personas que forman parte de este sueño, el sueño que se está tratando de levantar en este momento, que es Philosophical. Agradecer a Carlitos Jaramillo, que nos acompaña todas las sesiones, a Pablo Vargas y a Jaime Chávez, que son también parte importantísima de este equipo y que ejecutan todas aquellas tareas conmigo, que no ven atrás de cámaras. Quiero agradecer a nuestros socios estratégicos, a Singular, a Guiarte, a Partners Consultores, a Vargas y Asociados. Quiero agradecer también de forma muy especial a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en específico a Luis y a Gonzalo, que nos acompaña semana a semana manejando sus preguntas y guiando el chat. Quiero agradecer también al Instituto de Economía Popular y Solidaria, por ayudarnos a difundir esto entre las pequeñas empresas que constituyen este sector. Y quiero recordarles finalmente que tenemos varios canales de comunicación. Uno de ellos es el grupo de WhatsApp, que lo pueden encontrar dentro del chat. Otro de ellos son nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en LinkedIn como en Instagram. Y otro de ellos son los boletines, a los cuales pueden acceder ustedes al momento de registrarse. Por lo cual yo les invito a formar parte formalmente de este espacio y vincularse a esta base que tenemos el día de hoy, que involucra a más de 650 emprendedores de 9 países de nuestra región. Yo con esto quiero dar por terminado nuestra sesión de Emprende Más del día de hoy, recordándoles que el día sábado de 10 a 12 tenemos la continuación del módulo de marketing en nuestro curso principal, que es de gestión de proyectos para emprendedores. Conmigo, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, y muchísimas gracias, Santi, por sumarte a este sueño y a esta iniciativa.
No, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones. Muchos éxitos y en adelante. Una linda noche a todos. Hasta luego.